Estudiantes, aprendices y curiosos de la literatura, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad, debido a que la participación en el video anterior, Las ratas del cementerio, fue muy amplia y han demostrado interés en este tipo de cuestiones, he decidido que pasemos nuevamente a un audiolibro. Y lo prometido es deuda, lo que más pidieron fue el relato de ciencia ficción, así que es lo que vamos a presentar en este nuevo audiolibro. Pero debo hacer una aclaración. He buscado cuentos y no me terminaron de convencer, no porque fueran malos, sino porque a veces hay que tener en cuenta también el ritmo de lectura que tiene cada uno. Y al mismo tiempo pensé, yo estoy escribiendo una novela de ciencia ficción. No la he terminado, pero voy por el capítulo 27, como verán es bastante larga. Así que lo que vamos a hacer aquí es presentar esta novela, compartirla con ustedes, solamente el capítulo número 1, y si después les gusta me dicen y continuaremos, y si no les gusta cambiaremos. Por lo pronto presentamos la novela de autoría propia, La ciudad de los clones. De Daniel Moro, La ciudad de los clones, revelaciones. Primera parte. Capítulo 1. Acorralados. Una nota sin firmar que asomaba por debajo de mi puerta, extrañamente escrita a mano, desaliñada como la de un niño que hace sus primeras letras y sobre papel, me exhortaba a que me encontrara en día y hora estipulados con el autor de la misma en el búnker de la casa que perteneció a mi único y verdadero amigo Frey. Deduje inmediatamente que lo solicitado provenía de alguna urgencia que estaba apremiando a mi viejo compañero de gallardías, y por eso, aunque la enigmática solicitud me generaba dudas, sentí que era mi deber asistir a la misteriosa reunión. Dispuesto a respetar cada una de las condiciones de la nota, llegué al lugar provisto de cápsulas hidratantes y algunas barras de Yael. Desde afuera de la vivienda presentaba el típico aspecto de casa abandonada con su fachada carcomida por el tiempo. En su interior, el semblante de estructura moribunda terminaba por complacer el desagradable conjunto. Sin embargo, todo correspondía a la descripción habitacional que me había hecho Frey tiempo atrás, por lo cual no me fue difícil hallar la entrada al subsuelo desde donde pude llegar al disimulado y bien escondido ingreso al búnker. La puerta de acceso llevaba adosada una cerradura digital, pero curiosamente estaba abierta. Por ello supuse que mi anfitrión debería estar esperándome en las instalaciones del profundo refugio. Acto seguido, comencé a bajar por una escalera tirabuzón de metal sostenida por un túnel vertical, cuyo final presentaba un piso iluminado limitado por el diámetro de la circunferencia que el tubo de hormigón dejaba proyectar. Al final del recorrido, gracias a la luz que ingresaba por el búnker, alcancé a leer en un pequeño cartel que me encontraba a 14 metros de profundidad. Una vez dentro del refugio pude observar que el mismo se hallaba, a diferencia de la casa que lo cubría, en muy buenas condiciones. También me di cuenta, para mi sorpresa, que me encontraba solo. Inmediatamente consulté el biófono y observé que aún faltaban 2 minutos para la hora señalada, por lo cual decidí esperar recorriendo las instalaciones de tan soberbia estructura. Apenas comenzaba el recorrido fue interrumpido por un centelleante titilar de luces rojas, ubicadas en el centro del techo como en las distintas paredes que limitaban el perímetro del lugar. De inmediato, seguido de un sonido similar al cierre de una esclusa, las lámparas rojas se detuvieron. Pocos segundos después, advertí que alguien había descendido por las escaleras dejando ver su silueta cubierta por una capucha que no me permitía distinguir quién era. Sin mediar presentación previa, direccionó sus pasos hacia la puerta blindada que estaba adosada al túnel, por donde ambos habíamos ingresado. Giró la misma a los 180 grados necesarios para tapar la abertura y así culminó por sellar lo que aparentemente representaba el único acceso al refugio. La calma que rodeaba todo el accionar recientemente narrado se desfiguraba ni bien mi anfitrión se aproximaba hacia mí de manera alterada.
En consonancia con el advenimiento estrepitoso y agitado, las telas que cubrían su rostro se desarmaban al ritmo del vertiginoso avance. En tanto, entre jadeos y balbuceos manifestaba ser Flavio Rabina, el hijo de quien yo esperaba. No está de más agregar que la controlada tensión que manejaba hasta ese momento se desplomó provocando una desesperada incertidumbre cuando descubrí que, encerrado herméticamente, me encontraba ante un misterioso sujeto que no era precisamente mi amigo Frey y del que no tenía certezas que fuera quien decía ser. Mientras yo retrocedía sin emitir palabra alguna ante su constante avance, él, sin mediar demasiadas explicaciones, extrajo de una mochila que formaba parte de su atuendo un artefacto bastante singular que, una vez sentado con su espalda apoyada contra el muro que marcaba el límite de mi temeroso retroceso, de forma súbita colocó sobre su cabeza mientras a los gritos exigía que dejara todo recelo e hiciera lo que le pedía. El pedido consistía en que sostuviera sus manos durante algunos segundos mientras ponía en funcionamiento el mencionado dispositivo. La estrafalaria solicitud en sí misma no hacía otra cosa que aturdirme más de lo que ya estaba, y en consecuencia mi primera respuesta fue negarme de manera rotunda. Me coloqué de cuclillas frente al alterado individuo para exponer mis argumentos cuando, anticipándose, manifestó: «Usted no entiende. Si no me ayuda vamos a terminar mal». «Yo no», respondí. «Usted es el que tiene esa extraña cosa en su cabeza y no yo. No quiero ser cómplice de un suicidio». «¿Suicidio?», interrumpió gritando el delirante joven. «No, no quiero acabar con mi vida. El aparato que tengo en mi cabeza no es para suicidarme. Es para que no me puedan rastrear». «¿Quiénes? ¿Por qué?», pregunté desconcertado. «Los Colcoys, los Fuscas», respondió enseguida, cerrando la idea con una pregunta un tanto irónica. «¿Los conoce?». El silencio espeso que prosiguió a la pregunta brindaba más información que cualquier respuesta que pudiera ofrecer. Con gesto adusto, intentando disimular el pánico que me invadía, miré fijamente al muchacho. Enderecé mi cuerpo, tomé mis cosas y corrí hacia la puerta blindada con la intención de abrirla para salir urgentemente del lugar. Pero la misma se presentaba inexpugnable, trabada por una cerradura que remitía a un mecanismo análogo digital cuya combinación me resultaba indescifrable. Como acto reflejo propio de la desesperación, volví mis pasos hacia el descarado sujeto que, sin inmutarse, continuaba sentado, como esperando que lo atropelle sin más. Compulsivamente lo tomé de los bordes del camperón que llevaba puesto, lo arrinconé contra la pared, poniéndolo cara a cara mientras furibundo le decía: «Déjeme salir de aquí, deme la combinación para abrir la puerta. ¿Quién se cree que es para someterme a este encierro sabiendo que los Fuscas están por venir?». «Cálmese», respondió de manera suave mientras tomaba mis manos y las apartaba de sus ropas al tiempo que agregaba: «Ya le dije quién soy, Flavio Rabina, el hijo de Frey Rabina, y no tengo ninguna intención de tenerlo como prisionero». «Bien, entonces abra la puerta». «Imposible». «¿Cómo que imposible? ¿Acaso desconoce la combinación de la cerradura? ¿Qué clase de loco es usted?». «Cálmese, señor Suma, déjeme que le explique». Cuando escuché la frase «señor Suma» quedé descolocado, pero con el fin de no darme por aludido dejé que continúe. Entonces prosiguió diciendo: «De todas maneras, el tiempo que quise ganar de antemano ya lo perdí. Deme 3 minutos para que le haga un resumen de la situación y luego usted decide». «Le daría los 3 minutos sin problemas», dije aún con semblante tenso y agregué: «pero resulta que no soy el señor Suma. Mi nombre es Mario Grogues. En otras palabras, tiene a la persona equivocada. Razón más que suficiente para dejarme salir ya». El muchacho esbozó una sonrisa con la que delataba que evidentemente sabía más de lo que yo creía, y con la encarnada confianza de quien siente que tiene el toro por las astas me comenzó a exhortar: «No hace falta que trate de engañarme. Sé bien que usted es Gregorio Suma. Mi padre me contó toda la historia.
Sé lo del anagrama con el cual configuró su nombre y apellido con el fin de dejar un pequeño rastro en caso de que algún día necesitara encontrarlo. También sé que escapó de los centros de urbanización y que hoy en día trabaja en pequeños medios de comunicación como periodista y vocero. Los argumentos presentados me dejaban helado. Cada vez me convencía más de que aquel extraño personaje se trataba precisamente del hijo de Frey. Solo él sabía de lo del anagrama. Pero como necesitaba estar completamente convencido, arrojé algunas aclaraciones que, de ser el caso, lograrían desenmascararlo. No sé de dónde sacó esa información ni qué datos cruzó. Lo cierto es que no soy ni periodista ni vocero, así que repito. No terminaba la frase cuando el muchacho, utilizando una MEVI que conectaba a su biófono, me paraba en seco mostrando una foto mía que me identificaba como Mario Grogues y utilizaba la misma como punto de partida para defender su postulado que inmediatamente comenzó a desarrollar. Así es como lo encontré. Sabiendo lo del anagrama, comencé por buscar a todos los trabajadores de los medios cuyas identificaciones aparecieron en consonancia con su nombre original, Gregorio, 2 letras G, juntas o separadas. Luego, con los que quedaron, limité el sondeo hacia aquellos que tuvieran, además de las 2 G, 10 letras entre consonantes y vocales. Para finalizar el descarte solo me quedaba desestructurar la organización de los nombres y apellidos de sexo masculino que coincidieran con las letras que formaban Gregorio Suma. Finalmente quedaron 2 resultados posibles: Igor Guemaros y usted, Mario Grogues. Y antes de que me retruque, le aclaro que Guemaros no podía ser porque a la fecha de la averiguación contaba con tan solo 21 años de edad. Me miró como sabiendo que me había dejado sin aliento, mientras yo seguía mirando la MEVI tratando de disimular el desconcierto que me generaba haber sido descubierto. Cuando levanté la cabeza con la intención de emitir algún sonido que me permitiera esconder mi perplejidad, el joven volvió a tomar la palabra. Si dije que era periodista es porque en la descripción de su ficha de presentación figura como periodista, redactor y vocero. Sí, así figura, pero tan solo porque la nomenclatura remite a un código que establece los diginovas que obtenemos según nuestras funciones. Como lo que yo hago corresponde a un grupo muy pequeño de personas, no dispone de ningún código y para solucionarlo colocan el que más se acerca. Pero sí es redactor. Exacto, ese es mi trabajo principal, corregir y volver a redactar. Si es necesario, notas de periodistas que, por cierto, escriben cada vez peor. También soy presentador oral en un medio pequeño, pero vocero no. Bien, es justo lo que necesito, vociferó Flavio mientras cerraba el puño de la mano derecha. Yo, en tanto, aún confundido, me incliné por tratar de conseguir datos más concretos para comprender mejor tan inverosímil situación. Se te ve contento, qué bueno, porque lo que a mí respecta sigo sin entender qué hago aquí. Reconozco que sos el hijo de Frey, lo que te da cierto crédito. Ahora me gustaría saber 2 cosas. 1, ¿qué es de tu padre? Y 2, ¿por qué no me dejás salir? Mi padre está bien, luchando desde su lugar, pero no se preocupe, estamos en el mismo bando. En respuesta a la segunda inquietud, ya le dije que no puedo. Deduzco que no querés hablar de tu padre, no importa. Con saber que está bien alcanza. Lo que no entiendo es ¿por qué no me dejás salir? Porque la puerta no solo necesita una combinación para poder abrirse, también cuenta con un mecanismo de relojería que solo permite el acceso al código cuando se cumplen 48 horas de estar cerrada. Se diseñó para evitar cualquier medida desesperada que el pánico pudiera ocasionar. Supongo que usted entiende. ¿Entiendo? Entiendo que me trajiste una trampa, respondí otra vez con los decibeles en aumento. Por eso en la nota pedías que trajera agua y comida, sabías que esto iba a pasar. Flavio cortó mi soliloquio con una frase que suele ser tan funesta como el clásico «quédate tranquilo». Es por una buena causa. Ja, 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 sí, seguro. Y seguro que por esa causa te estás escondiendo. Inmediatamente recordé nuestros primeros diálogos. De los fuscas. Es verdad, soy un fugitivo, pero una cosa no quita la otra. Lo miré tratando de entender por qué ante semejante situación se veía tan tranquilo con ese estúpido aparato en la cabeza, y luego agregué. Y sí, no podía ser de otra manera, digno hijo de tu padre. Si hay algo que no soy, señor, es digno.
Bien, por fin algo en lo que parece podemos estar de acuerdo. Pero quiero reivindicarme y para eso necesito de su ayuda, reclamó el muchacho en un momento en donde cada uno decía sus cosas sin escuchar al otro. Al percatarme de ello decidí cortar con el sinsentido comunicacional y opté por preguntar la cuestión que verdaderamente hacía falta dilucidar. Bueno, a ver, ¿para qué me trajiste aquí? ¿Qué es lo que tanto necesitas? Para que entienda con exactitud debería contarle toda la historia, pero la verdad es que no tenemos tiempo, por ello seré breve. Lo único que necesito es que redacte en papel mi confesión póstuma. ¿Confesión póstuma? ¿En papel? Pero ¿cómo? Recuerdo que mencionaste que no te querías suicidar. ¿Acaso padeces alguna enfermedad terminal? O tal vez sea mental. Podría decirse, a la enfermedad terminal la llamaría atrapado por los fuscas y a la mental cargo de conciencia. Pero no entiendo, ¿con qué necesidad? ¿Para qué quedarse encerrado acá esperando que te atrapen? Existen muchísimos lugares sin explorar para esconderse. Es más, tu padre y yo estuvimos en uno de ellos, te recibirían con los brazos abiertos. A mí le puedo asegurar que no. ¿Por qué estás tan seguro? Repito, es una larga historia, pero si usted me ayuda a redactarla entenderá el porqué. Medité unos segundos mientras observaba la triste figura de la resignación. A todo esto no estaba seguro qué decisión tomar, por ello, antes de dar una respuesta definitiva, me dispuse a estirar un poco más el diálogo. Si no escuché mal, una de tus condiciones consistía en que la redacción fuera hecha en papel. Flavio asintió con la cabeza. Pues debo aclararte que no cuento con los recursos para llevar adelante... No terminaba de decir la frase cuando el joven Rabina extraía de su mochila una cantidad enorme de papel, como nunca había visto en mi vida, y un chapinaj, es decir, una fortuna en consumibles, imagen que me llevó a expresar una afirmación un tanto apresurada. Ya veo por qué te persiguen los fuscas, robaste un tesoro completo. Si fuera por eso mi vida no correría peligro. Hasta ahora que yo sepa no matan a los ladrones. No lo robé. Ni siquiera saben que llevo esto encima. Entonces, pregunté anonadado. Le dije, por enésima vez, es una larga historia. Mirá, pibe, exclamé con cierto aire de fastidio. Si bien hace mucho que no escribo a mano alzada, igual te puedo ayudar, pero primero necesito saber bien de qué se trata todo esto. Y segundo, cómo termino yo en esta historia, porque hay algo que debo confesarte. No soy un héroe, y si los fuscas me atrapan no va a hacer falta que me torturen para que hable. Más bien todo lo contrario, van a tener que hacerlo para que me calle, ¿entendés? Vaya, una imagen muy distinta de la que me pintó mi padre, comentó el joven acompañado con ademanes de sorpresa, y luego continuó diciendo. No importa, no viene el caso. Lo único que necesito de usted es su prolija redacción, que salve el documento de los fuscas y una vez afuera que trate de publicarlo clandestinamente. El silencio absoluto gobernó el ambiente por algunos segundos, en los que ambos parecíamos dos figuras petrificadas. Decidí romper la punzante calma con palabras que contenían cierto aire de retórica sarcástica. Perdón, creo que no fui claro. ¿Qué parte de no soy un héroe no entendiste? Y, aunque lo fuera, sería imposible que yo solo pudiera enfrentar a los fuscas y vencerlos. Además, ¿qué es eso de publicar clandestinamente? Te dije que no soy periodista. Hubiera sacado el mejor provecho haciéndolo vos antes de estar acá escondido. Espere, no se apure a sacar conclusiones, me interrumpió Flavio bruscamente. Nadie dijo que se tenía que enfrentar a los fuscas, y si estoy aquí encerrado es precisamente por haber intentado publicar el documento. El problema fue que desestimé detalles que me llevaron a terminar en una trampa de la que logré escapar milagrosamente, pero que me colocó en esta situación a la que podría definir como la última alternativa. Me cuesta creer que el gobierno se haga tanto problema por una publicación. El problema en sí no es el gobierno. ¿Ah, no? Entonces, ¿por qué te persiguen los fuscas? Ya le dije, es complicado. Si no escucha toda la historia no solo no va a entender, sino que además sospecho que le va a parecer increíble. A esta altura, con todo lo que he pasado, difícilmente algo me pueda parecer increíble. Flavio agachó la cabeza, hizo sonar sus manos en un solo aplauso dejándolas estrechadas. Se congeló por 5 segundos y expresó. De acuerdo, intentaré resumir los hechos para darle una idea más general de lo que está sucediendo, pero con una condición.
sin importar cuál inverosímiles le parezcan los acontecimientos que está a punto de escuchar, saque las conclusiones que saque, me va a complacer ayudándome a cumplir con el plan que he elaborado para dar a luz verdades que, de seguir ocultas, nuestro futuro como raza se verá seriamente comprometido. ¡Épico! ¡Cuánto dramatismo!, respondí burlonamente. Otra vez el incómodo silencio. Flavio no acusaba recibo de mi burla, mientras que su postura indicaba que esperaba una respuesta a su condición, y si bien su semblante parecía delatar total honestidad, la situación no me dejaba de parecer bastante ridícula. Cuanto más dialogábamos, más me convencía de que el extravagante muchacho no se encontraba muy bien de sus facultades mentales. A pesar de todo ello, existía una atenuante que sopesaba cualquier decisión que tomara. Sabía que no podría salir del lugar por el periodo de 48 horas, razón por la cual solo contaba con dos opciones: contestar negativamente a la petición de Flavio, quedarme con la intriga de su seguramente divertido relato y mirarnos las caras por 2 tediosos días, o seguirle la corriente y aceptar su propuesta, aunque más no sea para aliviar la espera de mi fuga a tan insoportable encierro. Dadas las circunstancias, administré las variables en mi cabeza lo más rápido y mejor que pude. Luego de unos segundos y con más dudas que certezas, arremetí a contestar a regañadientes. Está bien, acepto, pero yo también tengo una condición: que me garantices que podré salir de este lugar dentro de 48 horas. Tiene mi palabra. Según tus propias autovaloraciones, tu palabra no vale mucho. Pero está bien, la voy a aceptar porque sos el hijo de Frey. Espero que le hagas honor a tu padre y no me hagas arrepentir. Empecemos entonces, te escucho. Bien, figúrese que en un plano mucho más alto de lo que cualquiera de nosotros, los mortales, pudiéramos imaginar, se está desarrollando una guerra. Silenciosa, pero guerra al fin. Y que los protagonistas de la misma responden a 3 grupos diferentes. Unos gobiernan los cielos, otro la tierra, y no es el gobierno, y un tercer grupo habita debajo de la tierra. Los 3 son fuerzas que han coexistido desde hace mucho tiempo a través de un delicado equilibrio que por diferentes razones estaría a punto de romperse. La explicación se vio truncada dado que, sin aguantar más, comencé a reírme a carcajadas. Claro que Flavio cambió el semblante y el tono de su locución pasó a ser de otra índole. Se lo dije, tiene que escuchar toda la historia. En fin, no perdamos más tiempo, que es el único tesoro que nos queda. Pero pibe, eso es mitología antigua, griega, romana, judío-cristiana o nórdica. Es más, me atrevo a decir, sin haberla estudiado demasiado, que incluso el mismo tema aparece en la mitología del Nuevo Mundo. ¿Y? ¿Cómo? ¿Y? Son historias sobrenaturales, los buenos en el cielo, los malos bajo tierra y nosotros en el medio tomando partido por unos u otros. Es siempre lo mismo, esas cosas no pasan, no existen. Y si yo le dijera que no hay ni buenos ni malos, que estos seres fueron creados producto del mal uso de la ciencia y que están entre nosotros desde que se comenzó a gestar el Nuevo Mundo, diría que te gustan mucho las historias de ciencia ficción, dije luego de observarlo como si fuera un bicho raro a través de un microscopio. ¡Escúcheme!, exclamó exaltado el joven Ramino, desarticulando mis gesticulaciones burlonas para luego decir con el tartamudeo propio de la impotencia. Usted no sabe lo que yo sé. Sin todos los datos el debate es inútil, estamos perdiendo un tiempo precioso. Así vamos a seguir discutiendo sin llegar a nada. Y todavía no puse a funcionar el casco. Nos pueden encontrar en cualquier momento. Por favor, sujete mis manos, después sigamos hablando. Pará, pibe, calmate, dije esta vez en tono suave al tiempo que comenzaba a sentir un poco de lástima por el perturbado joven. ¿Para qué querés que te agarre las manos? Para activar el casco que bloquea las señales de mi biófono y no me puedan rastrear. Una vez finalizada la frase, terminaba de confirmar lo que venía sospechando. El pibe no estaba bien de la cabeza. Seguramente toda su historia pertenecía a un gran delirio. Los fuscas, los colcois, el búnker, los cielos y los infiernos, el padre que no estaba y yo, que era lo más cercano que tenía a esa figura paterna ausente. Por todo ello decidí seguirle la corriente y en principio traté de calmarlo un poco, diciendo: 15 metros bajo tierra, rodeado de acero, concreto y plomo, herméticamente cerrado, imposible de rastrear. ¿Seguro? Conozco, gracias a tu padre, las virtudes de este búnker, haceme caso, sé lo que te digo.
Bien, pero de todas maneras, tarde o temprano me van a encontrar y es preciso que para cuando ese momento llegue, el trabajo esté terminado y esté con el documento fuera de aquí. Me parece bien, respondí después de haber escuchado las palabras mágicas fuera de aquí. No perdamos más tiempo con explicaciones. Cuanto más rápido terminemos este asunto, mejor. Así que manos a la obra. Decime, ¿qué tengo que hacer? Ni bien la pregunta terminó de salir de mi boca, un joven rabina más entusiasmado comenzaba a desmenuzar su estrategia para cumplir con sus designios. Como mencioné, casi al principio de nuestro encuentro, necesito que reproduzca mi historia en papel. Luego, terminada o no, dependiendo del tiempo que tarden los colcois en encontrar el lugar, sería necesario que la guarde. El joven se alejó corriendo a una de las habitaciones del búnker y regresó con un tubo parecido al de refrescos. En este cilindro de policarbonato camuflado. Una vez asegurado el documento, deberá escabullirse por una salida de emergencias improvisada que está debajo del contenedor incinerador de residuos. ¿Improvisada?, pregunté. Sí, es que en realidad no es una salida de emergencias. Acompáñeme que le muestro. Nos trasladamos algunos metros hasta llegar a una de las esquinas del búnker, donde se encontraba un prisma rectangular totalmente metálico de color verde aceituna, de aproximadamente 2 metros de largo, 2 de ancho y 1,5 metros de alto. Parado frente a la gran caja, Rabina comenzó a explicar sus funciones. Este contenedor se usaba para deshacerse de la basura. Cuenta con un sistema hidráulico que lo hace totalmente hermético y posee 3 potentes quemadores que funcionan, dependiendo de la materia prima con la que se cuente, con sistemas de combustión diferentes: gas, potencia eléctrica o queroseno. Claro que el último era el menos indicado en caso de tener que cremar un cuerpo. ¿Cremar un cuerpo?, exclamé boquiabierto. No sé por qué le parece tan descabellado. Si lo piensa bien, entenderá que cualquiera de los refugiados podría fallecer inesperadamente. Imagínese un cuerpo en descomposición dentro de un lugar herméticamente cerrado. ¿No le parece que la única solución sería cremarlo? Y sí, expresé después de imaginarme la escalofriante situación para luego preguntar, no sin temor a la respuesta: ¿llegó a morir alguien? Lamentablemente sí, pero el nieto del hombre muerto no dejaba de abrazarlo. No permitía que se llevaran el cuerpo al incinerador. Unos días después el búnker se abrió y ya no hizo falta deshacerse de los restos del pobre hombre por ese método. Ya veo, dije, dándome cuenta que ese último relato al joven lo afectaba profundamente. No quise preguntar más al respecto. Busqué la manera de cambiar rápidamente de tema, volviendo a introducir la cuestión que nos convocaba, y encaré nuevamente hacia la improvisada salida de emergencias, dándole pie a Rabina para que se explayara sobre el tema. Estimo que se habrá dado cuenta que dentro de esta caja se acumulaban cenizas de residuos y que de alguna manera había que deshacerse de ellas. Voy a abrir la compuerta principal. Flavio presionó un botón ubicado en el panel frontal de una consola cercana y la tapa de la caja se fue elevando lentamente, pronunciando el típico sonido de las prensas hidráulicas, hasta dejar bastante espacio entre la cubierta y el volumen del contenedor. Finalizado el proceso, continuó la exhibición. Si se fija bien, verá que el fondo de la caja presenta una especie de compuerta. Sí, veo el encastre que se presenta en el medio del suelo, pero, suponiendo que esa sea mi puerta de escape, no veo cómo pasar a través de los mecheros que se encuentran entre el suelo y nosotros. La consola que maneja la caja me permite combinar distintas variables. Con este botón extraigo la parte cóncava que está en el lateral frente a usted. Como puede observar, a medida que ésta se expone, los mecheros se van guardando en el lateral opuesto. Ahora que el medio cilindro se encuentra en el centro y los mecheros no están, con esta palanca de mando de control que reproduce movimientos omnidireccionales, coloco el artefacto de manera vertical y todo listo para el gran escape. Con aires exultantes, Flavio terminaba su exposición dejando claro, con el perfil de su mirada, que esperaba un voto de aprobación de parte mía. Sanción difícil de convenir, dado que el conjunto de maquinarias y los procedimientos a seguir, inundados por descabelladas operaciones, me llenaban de temores. El artefacto guardaba la forma de un cilindro cortado por la mitad que ocupaba casi todo el largo de la caja y su ancho rondaría el metro. Adosado a cada una de las 2 paredes internas del mismo se podían ver 6 aureolas negras que tenían el aspecto de ser ventosas, cuya formación se desplegaba proporcionalmente repartida siguiendo las líneas de un zigzag. El solo hecho de pensar que debía meterme dentro del mencionado tubo,
sostenido por ventosas que succionarían partes de mi cuerpo para luego ser arrojado a otro tubo, donde se acumulaban cenizas de basura, me producía más escalofríos que gestos de satisfacción. No sé qué cara habré puesto, pero debió ser bastante expresiva para que, sin decir ni una palabra, Flavio esclareciera con mayor detalle cómo se llevaría a cabo la operatoria. No se apresura a sacar conjeturas, todavía no terminé de revelar el proceso total. ¿Ve los tubos transparentes que se encuentran a la izquierda del contenedor? Asentí gestualmente. Bien, primero colocaré uno de ellos dentro del artefacto que automáticamente fijará el tubo a las ventosas. Luego, obrando de manera similar a la acción anterior, inclinaré el cilindro hasta conseguir el ángulo conveniente con el que usted puede ingresar cómodamente en su interior. Dentro del cilindro deberá llevar consigo el documento y abrió una portezuela ubicada debajo de la consola y extrajo de ella una máscara generativa. Esta pequeña máscara generadora de oxígeno que le permitirá respirar por 10 minutos. Tiempo más que suficiente para llegar al exterior sin problemas. Acomodo la tapa para que usted selle la abertura desde adentro con el mecanismo que posee el tubo para que quede herméticamente cerrado. Se coloca la máscara y paso a la acción final. Vuelvo a manipular la pieza para que quede bien acomodado de manera horizontal dentro del contenedor. Conmigo adentro, interrumpí casi petrificado. Flavio me miró y continuó su exposición como si no me hubiese escuchado. Procedo a cerrar la caja. Cuando la misma se haya sellado, abrirá automáticamente las compuertas del fondo que comunica a otro compartimento donde el cilindro encaja perfectamente de manera vertical. Mientras la maquinaria del contenedor cumple esa operación, la caja se llena de aire comprimido generando presión dentro de la misma. Ni bien el cubículo haya alcanzado los bares adecuados, la última compuerta se abrirá y usted será expulsado como un torpedo dentro de la tubería que lleva al viejo sistema de cloacas ubicado aproximadamente 5 metros por encima de nuestra posición. Terminado el recorrido, el tubo desembocará suavemente por una de las paredes de la bóveda que conforman las estructuras del antiguo desagüe y quedará echado de manera horizontal sobre la superficie de una pasarela de granito, posición que le permitirá salir del receptáculo sin problemas. Luego, si se encamina derecho por delante de su lugar de salida, llegará al río. Estará por fin afuera y desde allí podrá elegir qué dirección tomar. ¿Alguna pregunta? No voy a negar que toda la exposición me dejó perplejo, no solo por lo peligroso que me resultaba la operación en sí, sino también por la frialdad con la que Flavio parecía decidir el destino de ambos. Sus abruptos cambios de personalidad daban cada vez más crédito a mis primeras sospechas, concluyendo que su quijotesca aventura guardaba los atenuantes propios de algún tipo de locura. Aprensión que temía, me delataba titubeante frente a un sujeto que por lo visto podía exteriorizar diferentes identidades, convirtiéndose en cualquier momento en alguien peligroso. Si a todo lo anterior le sumaba que nos encontrábamos dentro de un sitio herméticamente cerrado, cuya única salida formal se abriría, según él, en el periodo de 48 horas, las opciones no abundaban. Seguirle el juego, como había premeditado minutos antes, comenzaba a transformarse en una estrategia un tanto peligrosa. Dadas las circunstancias, calculaba que la mejor opción era mostrarme seguro como al principio de nuestro encuentro e intentar mantener un ambiente estable evitando todo tipo de discusiones. Para ello preveía conveniente continuar el diálogo, a través de algunas preguntas que mantuvieran el interés en el tema que evidentemente lo apasionaba. Entonces, ¿se puede salir antes de las 48 horas? No, el sistema de cierre inexpugnable es tanto para la puerta principal como para las esclusas del contenedor. Pero, pasado ese tiempo, el mecanismo permite, desde el momento en el que lo usa por primera vez, extraer un tubo cada 72 horas. Entiendo, dije, sin importarme demasiado, y continué preguntando hasta agotar todas las posibilidades que podrían malograr mi supuesta salida al exterior. Todas mis inquietudes fueron contestadas, como intuía, satisfactoriamente y no me sorprendía. Flavio profesaba el típico perfil de todos esos personajes que padecen trastornos de personalidad narcisista y creen tener todas las respuestas, argumentando siempre soluciones muy bien elaboradas para cualquier interrogante. No sin gran esfuerzo mantuve la línea propuesta anteriormente y guardé mis opiniones. Fingiendo gestos de conformidad, proseguí con cuestiones relacionadas a las acciones que debía completar ni bien me encontrara en el exterior.
Sin romper el molde como en ocasiones anteriores, Flavio configuraba todo como si fuera un juego, y así describía los pasos que conformaban el proceso final de su presente odisea. Con usted afuera viene lo más importante. Primero, debe transcribir el escrito en una MEVI, pero no use su biófono. Es muy importante que la MEVI en cuestión se encuentre encriptada en una InViProc que funcione fuera de la gran ciudad, en sitios no oficiales. Antes de sentarse a escribir, pague el servicio por adelantado con estas monedas que equivalen a 18 horas de aplicación. El joven extraía de uno de sus bolsillos un buen puñado de monedas de bronce, las dejaba en mis manos y continuaba. Terminado el primer paso, envíe a través de la misma máquina el documento digitalizado a la red profunda de los sombreros grises, quienes sospecho con un gran interés en dar a conocer el manuscrito públicamente. Por último, abandone los sombreros grises, los hackers del viejo mundo, interrumpí preguntando. Sí, más o menos, pero ¿no son una leyenda urbana? Existen, y ayer conseguí el código de esta semana para conectarse con ellos. Demasiadas imágenes controversiales atravesaban mi cabeza al mismo tiempo. Las últimas palabras terminaban por derribar todas mis máscaras. La farsa resultaba insostenible y dejando de guardar cuidado volvía nuevamente a expresar mis preocupaciones. Pará, pibe, pará. Me pedís demasiado. 2 días encerrado redactando la historia de un extraño, que salga por un tubo como un torpedo, y después me traslade por el inmundo charco. Así, con los olores del encierro y del río contaminado, querés que, sin perder tiempo, busque un lugar fuera de la gran ciudad para pasar el documento. Y, como si todo eso fuera poco, me pedís que inmediatamente, terminado el mismo, lo introduzca dentro de una red de piratas informáticos. Si no termino muerto en el proceso, termino encarcelado en el final. Es demasiado. No digo que no lo sea, pero usted y mi padre pasaron por cosas peores y lograron sobrevivir. Es por su pasado que estoy convencido que puede cumplir con lo que le pido. Hay muchas vidas en juego. Mi semblante daba a entender que no llegaba a convencerme, por ello estimo que no dudó en soltar la última carta que le quedaba. Y, en última instancia, si no lo mueve la vida de otras personas, hágalo por mi padre, al que le debe una. La frase me sacudió. Flavio había logrado poner el dedo en la llaga. Mucho le debía a su padre y por ello nada podría negarle al viejo rabino. Con vergüenza miré al piso y no dije nada. Segundos más tarde, intuyendo que el joven esperaba una respuesta, levanté la cabeza y quedé mirándolo. Invadido por la contradicción que no me dejaba responder, pasé a mirar el techo. En ese interín, Flavio, tratando de suavizar la tensión, decidió no esperar más y volvió a tomar la palabra. Mire, observe bien la situación. Debemos estar aquí, mínimo por 2 días. ¿Qué otra cosa tiene mejor que hacer? Escuche mi historia completa mientras la va redactando. Terminada la misma, sale al exterior donde solo se encuentren usted y su conciencia. Puede pasar que la historia lo afectara de manera tal que sintiera la necesidad de seguir adelante con lo planeado o todo lo contrario. Sea como fuere, toda decisión dependerá solo y exclusivamente de usted. Con las cartas sobre la mesa no quedaba mucho por debatir. Las últimas razones expuestas por el pibe eran bastante lógicas y, para ser honesto, no distaban demasiado de mi primera estrategia. Además sentía que le debía mi lealtad a aquel viejo y temerario amigo Frey, quien estando en mi lugar no hubiera dudado en ayudar a un pariente mío. Con la angustia propia de quien tiene que sopesar la conveniencia con el deber moral, decidí ofrecer un gesto, esta vez de honesta predisposición, cerrando el dilema con una corta pero precisa respuesta. Ok, dije, mientras trataba de desestructurar mi semblante rígido. Ok, ¿qué significa? Nada, es un modismo del viejo mundo, significa todo bien o está bien. Ok, entonces, expresó un sonriente Flavio y agregó: últimas consideraciones antes de empezar. Para que no queden marcas del redactor y no puedan relacionar el documento con usted, transcríbalo en primera persona, como si fuese mi diario íntimo. Está bien. También voy a pedirle en algunos pasajes que agregue referencias a pie de página, ligadas a palabras y definiciones que, según mis experiencias vividas, existen lugares donde mucha gente desconoce sus significados. Si te parece importante, ¿quién soy yo para contradecirte?, dije sin tener idea de lo que estaba hablando, y con la única intención de terminar lo más rápido posible con tan densa situación. Y una cosa más, cuando termine de ingresar el escrito en la red, diríjase a este lugar, explicaba el joven mientras me pasaba un pequeño mapa con indicaciones específicas.
al tiempo que continuaba diciendo: una vez allí, busque el sitio que presente 2 casas derrumbadas. Párese en el medio de las mismas donde se configura una especie de pasillo. Avance por el mismo hasta divisar en uno de sus costados una estructura de tuberías que denotan haber sido parte de una de las casas. En ese conjunto de caños que se desplegarán delante de usted, encontrará uno, casi al ras del piso, de color amarillo, cuyo extremo presentará una tapa que podrá desenroscar sin necesidad de utilizar herramientas. Dentro del conducto deberá colocar el tubo que lleva el escrito, volver a tapar el agujero y regresar a su lugar de costumbre, dando por finalizada su tarea sin dejar rastro de su participación en la misma. Y seguimos agregando cosas extrañas, pronuncié para luego preguntar: ¿para qué tirar el documento por un caño? ¿Por qué no lo quemo y listo? Porque de esa manera el documento llegará a los ancianos y ellos podrán reproducirlo de forma escrita, generando así más canales de comunicación. Los ancianos. ¿Qué más se puede pedir para hacer de esto una fiesta inolvidable? Ah, sí, ya sé. Aplaudir el hecho de que muy poca gente sabe escribir a mano alzada y por ende, con el documento copiado en circulación, es cuestión de tiempo que deduzcan, por el estilo de la letra, quién lo produjo. No lo creo. Los ancianos representan un número importante de hombres y mujeres y todos saben escribir a mano alzada. No han perdido esa habilidad como los que hemos nacido en el Nuevo Mundo. Ah, ¿no van a usar máquinas? No, las máquinas se arrastran fácilmente. Además, escrito a mano y en papel va a producir un doble efecto. Todo planeado, mencioné discretamente. Ninguna misión puede llegar a buen término si no hay un plan que la respalde, contestó Flavio mientras yo, en un ligero acto reflexivo, deducía que la gran cantidad de personas que participaban en tan descabellada misión representaban demasiada organización para que todo fuera producto de una mente desquiciada. Si el pibe no estaba loco como suponía, entonces cabía la posibilidad de sospechar que, para bien o para mal, se estaba gestando el caldo de cultivo propio de un nuevo conflicto. Y sabido es que, en esas circunstancias, todos, más tarde o más temprano, terminamos siendo víctimas, con tan singulares cuestiones carcomiéndome la mente, pasando de la irritación al suspenso escalofriante. Sentía como el gusano de la duda perforaba mi sistema defensivo. La curiosidad superaba al cuidado y la deuda a mi viejo amigo conseguía disimular algunos temores. Todo ello me llevaba a concluir que el muchacho merecía una oportunidad. Razones o sin razones que me llevaron a expresar, desestimando los contrastes: no hay problema. De ahora en más estoy a tu disposición. Comencemos, pronuncié luego, mientras nos trasladábamos a uno de los recintos amogrados que permitía mayores comodidades para desempeñar la tarea. Instalados en el aposento, Flavio extrajo una media en la que guardaba todos sus archivos y comenzó a narrar. Así, estudiantes, aprendices y curiosos, finaliza el capítulo 1 de la primera parte de La ciudad de los clones, que, como dije al principio, es de autoría propia. Lo que vamos a hacer ahora más es lo siguiente: si les gustó la novela, ponen en los comentarios: quiero escuchar la segunda parte o el segundo capítulo. Si no les gustó, ponen: prefiero que analicemos un cuento nuevamente, que puede ser de ciencia ficción también, me va a costar encontrar, pero prometo que haré una búsqueda más exhaustiva. Si surgen dudas acerca de las actividades que vamos a realizar a través de este video, que va a tener que ver con la estructura narrativa, van abajo a los comentarios, las hacen saber. Ahí mismo tienen que poner si les gustó o no la novela, o más que nada que quieren escuchar la segunda parte o que quieren otra vez un cuento. Y al mismo tiempo, si están interesados en obtener todos los videos que se van bajando automáticamente, van también abajo, botón rojo, suscríbete, aprietan la campanita y automáticamente serán notificados cada vez que se baje un nuevo video. Por otro lado, si tienen dudas con respecto al análisis literario que vamos haciendo paso a paso en cada uno de los tutoriales, van a la pestaña que está aquí arriba. Allí encontrarán el curso completo de todos los videos que se han bajado en este canal, que se han emitido y que tienen que ver con lengua y literatura, gramática, ortografía, comunicación y las TIC. Así que, estudiantes, aprendices y curiosos, por el momento nada más. Solo me resta decir: sean felices, lean un libro y hasta pronto.